Este jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 12, 49 al 53. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El relato de hoy es una especie de resumen de lo que sucede a quienes decidimos caminar el camino de Jesús. Ya Jesús nos ha venido enseñando en qué consiste su camino, y su enseñanza se puede resumir en lo siguiente: en vivir de tal manera que Dios esté siempre al centro, y que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea por Él y para Él. Es decir, debemos amarlo sobre todas las cosas. También nos enseñó que seremos parte de su familia, seremos discípulos suyos, si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Es decir, hay que hacer. Hacer por el otro es esencial en su camino. Jesús espera que vivamos ayudando, sirviendo y preocupándonos de los demás. Por tanto, debemos amar a todo aquel con el que nos crucemos y tratarlo como si fuésemos nosotros mismos. En consecuencia, ser cristiano es una manera de vivir, que consiste en hacer siempre la voluntad de Dios. El problema es cómo saber en dónde está la voluntad de Dios. En algunos casos la cosa es muy clara, pues es fácil distinguir entre bien y mal. Es fácil distinguir entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la corrupción, entre tomar lo que es del otro y no hacerlo. Pero hay decisiones de vida en donde debo elegir qué hacer, qué camino seguir o qué alternativa escoger. Y en estos casos no hay claramente una alternativa mala o buena. En estos casos la decisión no es fácil de tomar. Para acertar hay que hacer discernimiento espiritual. Pero ya Jesús nos advirtió que no es sencillo, pues el enemigo nos va a querer hacer elegir no lo que más nos acerca a Dios, sino lo que nos aleje de Él. Lo cierto es que para caminar su camino es necesaria una decisión firme y definitiva. Y esa decisión es querer vivir al modo de Jesús. Por tanto, debo decidir clara y conscientemente no aliarme de ninguna manera, cueste lo que cueste, y bajo ninguna circunstancia, con la mentira, el engaño y la infidelidad. Debo decidir en adelante no cometer ningún acto de injusticia con nadie, ni siquiera con mi enemigo, y debo comprometerme a darle a todos lo que en justicia les corresponde, aunque a mí no me convenga. Y debo decidir apoyar la vida y todo lo que da vida, pues Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por tanto, caminar su camino significa que debo comprometerme a ayudar a que todos vivan y vivan dignamente. Si soy de los suyos, me debo oponer a todo lo que disminuye la vida o la quita, como el aborto y la pena de muerte. Pues como dice Dios, según el profeta Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malo, sino más bien en que se convierta de su conducta y viva? En consecuencia, decidir caminar al modo de Jesús significa vivir de manera distinta a cómo vive el mundo. Me debe interesar más vivir en la verdad y la transparencia que en acumular bienes. Me debe interesar más ser justo que recibir honores, premios y aplausos. Y me debe interesar más que todos vivan dignamente que ser poderoso e influyente. El problema es que vivir como lo propone Jesús convulsiona al mundo
Por eso dice Jesús en el relato de hoy: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. La manera de vivir que Jesús nos propone hace que quienes son del mundo se alteren. Los que son del mundo no van a querer tener gente honesta, pues éstas van a poner a la luz sus vergüenzas. No van a querer tener gente justa, porque éstas impedirán que abusen de los demás. No van a querer tener gente buena, pues éstas van a oponerse a que los del mundo hagan lo que les dé la gana. Y entonces los del mundo reaccionan, como si se les prendiese fuego, e inmediatamente buscan eliminar la causa de ese fuego. Es decir, a los cristianos, a aquellos que quieren vivir como Jesús propone. Jesús es el primero que sufrirá estas consecuencias. Sufrirá la reacción violenta de los que son del mundo. Y dice el texto: tengo que pasar por un bautismo. Y qué angustia hasta que se cumpla. La palabra bautizarse viene del griego y significa sumergirse para volver a salir. Significa un morir para volver a vivir, un ahogarse para resucitar. Aquí Jesús anuncia a los suyos su bautismo, la cruz. Y el saber que le espera una muerte cruenta le genera angustia. Sin embargo, su angustia no hace que abandone su camino, más bien reafirma el amor que le tiene a su Padre y decide jugárselo todo por él a cualquier costo. Luego Jesús pasa a enseñar a los suyos las consecuencias de decidir vivir al modo que propone. Y les dice: ¿piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, sino la división. Es cierto que los suyos piensan, y nosotros también pensamos, que su mensaje es de paz, porque de hecho lo es. Él anuncia la reconciliación, la hermandad, el perdón hasta de los enemigos, y evidentemente lo que todos esperan es que vivir de esta manera traiga paz. Todos esperan que el perdonar a los enemigos, ayudar y servir, efectivamente traiga paz. Sin embargo, y para desconcierto nuestro, no es así. Vivir como Jesús nos propone no trae paz, sino división. Parece contradictorio, pero es cierto. Sin embargo, es una división que no es generada por Jesús, sino por quienes siguen los valores de este mundo. Ya vimos que quienes son del mundo se convulsionan, se molestan, se encienden en ira contra quienes proponen vivir en la verdad y en la justicia, es decir, contra los discípulos de Jesús. Pues ellos no quieren la verdad, ni que las cosas se pongan a la luz, no buscan la justicia y les molesta terriblemente que se defienda la vida, y una vida digna. Pues cuando se transparenta todo, ellos no pueden llevar a cabo sus turbias intenciones. En consecuencia, el mensaje de Jesús genera una clara división entre los que están con Él y los que están contra Él. La gran pena, y aquí Jesús nos lo dice, es que esta división puede llegar hasta la propia familia. Y nos dice: en adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Jesús nos dice que si en una familia hay algunos que caminan su camino y buscan vivir sus vidas a la luz de Dios, y otros que no les importa Dios, ni la verdad ni la justicia, sino que quieren vivir sus vidas según los valores del mundo, es decir, que solo buscan acumular cada vez más riqueza, fama y poder, a cualquier costo y de cualquier manera, incluso a costa de los suyos, entonces esa familia se divide entre quienes están con Jesús y quienes están contra Él. Ciertamente no es una división querida por Dios. Los deseos de Dios es que todas las familias caminen en armonía, que sean unidas, que se quieran y que vivan en paz.
Si todos los miembros de la familia caminan el camino que Jesús nos propone, esa familia se unirá cada vez más y el amor y la paz los inundará. Pero basta con que uno solo de la familia viva según los valores del mundo y decida aprovecharse de los demás familiares para su propio beneficio, sin interesarle lo que es correcto, esa familia se divide. No hay mucho que se pueda hacer, pues se trata de la decisión libre de cada quien. Solo queda rezar y esperar la conversión de vida de aquellos que no están del lado de Dios. Y si bien Dios hace milagros, y a través de situaciones y circunstancias y hechos de la vida, los hace pensar y los invita a caer en cuenta de que lo mejor para ellos y sus familias es cambiar de vida y alinearse con Dios, finalmente es la decisión de cada uno. Dios nunca nos va a obligar a cambiar si no queremos hacerlo. Él va a respetar nuestras decisiones, aunque no sean las que Él quisiera. A manera de conclusión, primero los invito a considerar la urgencia de tomar una decisión clara y definitiva en favor de Dios. Y segundo, estar dispuestos a asumir todas las consecuencias, incluso aunque sean desagradables. Pidámosle al Señor para que nos acompañe en todas las decisiones que tomemos y para que lo elijamos a Él, aunque no sea fácil hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.